aquí estoy porque él no es el único, porque viva en Miami y porque vaya a Cuba, que yo también he ido, para que nadie, él no es el único que fuma tabaco ni que toma café. Vamos a echar una cachada, vamos. Dale, 1, 2 y 3, vamos. Ache para ti. ¿Cómo tú estás? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Muy Tú no bueno conoces, verte, mira, esto es un show irreverente. Yo no sé pero tú, con respeto. pero con Pero, respeto. así mismo. Pero es irreverente. Aquí lo mismo, nos reímos de demócrata que de republicano. Ya le pusimos un par de chancletas a la congresista María Elvira que va a comercializarlas igual que Trump. O sea, esto es un show serio, pero a la vez irreverente. Mira, aquí te pongo las chancletas de nuestra amiga María Elvira, que las va a comercializar también. Te digo por si quieren, en el momento que salgan, para tu esposa, para tu hija, son unas chancletas patrióticas, como son los tenis de Trump. Bueno, ya No, ahora vamos. yo voy a esperar a los tenis de Trump cuando bajen de precio, que los vamos a conseguir ahí en Marshalls a Bueno, buen precio. oye, no, estás bien con la cámara, ahí estás perfecto, déjalo ahí que estás perfecto. Bueno, ustedes lo conocen, el congresista Joe García. Hay gente que llega nueva al sur de la Florida y tengo que hacer este paréntesis. Joe García no llegó nuevo a la temática cubana. Nació en Estados Unidos, en Miami Beach, desde muy joven, porque tiene una familia vinculada, su abuelo fue preso político en Cuba, tiene una familia vinculada al historial cubano. Yo lo conocí, qué lástima que no tengo la foto aquí, pero yo se la mandé a él. Yo lo conocí cuando el plan Éxodo de la Fundación Nacional Cubanoamericana fue uno de los hombres más cercanos a Jorge Mascanosa. Viajamos muchísimas veces a buscar cubanos aquí a España, con Lourdes Kirch, con todo aquel equipo, a Venezuela, a todas partes. Y Joe García era quien estaba con Lourdes Kirch al frente del programa Éxodo. No es un neófito en el tema cubano. Podremos coincidir o no con Joe García, pero para que la gente que ahora llega nueva y escucha hablar cosas buenas y cosas malas de Joe García, estamos en una democracia, pero no llegó nuevo a esto, lo aclaro. Joe, buenas tardes. Vamos ya, pero Un usted placer dice, estar contigo. Déjame hacer un pequeño paréntesis. Mi abuelo no era preso político, ¿cómo fue tu abuelo? aunque mi abuelo murió preso por las autoridades cubanas, pero no era un preso político. Ellos lo habían arrestado porque él estaba vinculado al previo régimen y murió bajo presidio domiciliario en su oficina, porque él era veterinario de carrera, pero él fue capitán del ejército. Yo nunca lo conocí y era profesor de la Academia Militar de La Habana y muere bajo presidio domiciliario cerca de su casa, pero lo encerraron en su oficina porque estaba muy enfermo ya al final y lo Me tuvieron conte ahí. que yo me enteré de eso anoche porque estaba oyendo un programa que tú hiciste con nuestra amiga Sacha Tirador, pero te confieso que lo Sí, estaba escuchando a la 1 de la madrugada. De aquí de que yo estaba liquidado. sí, sí, Oye, sí. vamos a hablar de varias cosas. La primera, es un tema que mucha gente desconoce, incluyéndome yo, que no estoy muy ducho en esa materia y quiero que tú me expliques algo y le expliques a la audiencia si es lo mismo o es diferente el término cuentapropistas en Cuba y la gente de las MIPIMES. ¿Es lo mismo o es diferente? No, no, es diferente. Pero uno sigue al otro, ¿no? En el año, me parece que 2011, se aprobó el concepto de cuenta propista. Tú sabes que en el año, me parece que fue 67 o 69, Cuba acabó con todas las empresas, desde el que era zapatero al que tenía fábrica de zapatos, ya todo caía bajo el gobierno cubano. Ese número fue 59.000 empresas que se cerraron el año que la revolución hizo esa decisión. Entonces los cuentapropistas empiezan de nuevo en el 2011 y se aprueban varias medidas. Después de la apertura Obama y varias otras cosas, se aprueba lo que es la PYME, que la palabra PYME son las siglas de pequeña y mediana empresa, pero también se usa en Cuba MIPYME, que es micro, pequeña y mediana empresa. Y entonces la gente dice o MIPYME o PYME. Pero la PYME o la MIPYME es un ente legal
que es separado, no tiene un derecho legal ante la ley. El cuentapropista se para él mismo ante la ley. La pyme tiene jurisdicción legal como una ente legal, es decir, no llega a eso, pero lo que es una corporación en los Estados Unidos. Entonces, la pyme o la MIPYME tiene derecho a tener 100 empleados, firmar contratos, actuar a un interés económico dentro del país, promoviendo lo que están en las regulación, perdón, en lo que son los estatutos de la pyme cuando se aprobó, ¿no? Los reglamentos que uno pidió operar en ese espacio. Hay gente que opera en comida, restaurantes, hay otros que son servicios de logística, otros que son cualquier tipo de servicio que se te pueda ocurrir, con la excepción de esas que son prohibidas, ¿no? Cosas que el gobierno de Cuba no ha permitido. Es decir, una pyme no puede dar servicio de salud, un médico no puede ponerse en eso, un arquitecto, un abogado todavía está contenido con la ley y no comprendido como una ente legal. Pero fuera de eso. La educación tampoco. La educación. Correcto, correcto, correcto. Joe García, Correcto. ¿cómo tú eres abogado? Para los que no lo sepan, Joe García trabaja para un bufete de abogados en Estados Unidos, siempre ha sido abogado. ¿Cómo se vincula? Soy abogado, tengo derecho a practicar, pero en este momento no estoy haciendo eso, ¿no? Y yo trabajaba en una firma de lo que acabo de dejar hace poco, que dejé una firma de consultoría, que tenía entre ellos yo como abogado, pero varias otras personas que eran abogados, pero no practicábamos ley. Lo que practicábamos era relaciones públicas, cabildeo, mensajeo, todo lo que es la relación entre gobiernos. Y, por ejemplo, yo he representado diferentes gobiernos ante el gobierno norteamericano, igual que ha representado a otra gente con otra gente. En el pasado reciente, 2, 3 años atrás, no recuerdo, hemos visto al congresista Joe García llevar carga humanitaria médica a Cuba, directamente a los hospitales con un grupo de estadounidenses y demás. Después se involucra Joe García en este asunto de las MIPYMES, de esta pequeña y mediana empresa. Hace cuestión de meses llevó a Miami a un grupo de estos empresarios, fue muy controversial y vamos a hablar de eso, pero ¿cómo se vincula Joe García a esta iniciativa? Bueno, primero de todo por haber conocido a mucha gente que estaban haciendo esto en Cuba y me di cuenta que esto era algo, y valga la redundancia, y la definición es diferente en Cuba que la de aquí, pero una cosa revolucionaria dentro de la revolución cubana, ¿no? Esto era un sistema de gobierno y una autoridad en Cuba que nunca había permitido lo que era la empresa privada y durante su curso destruyó todo lo que era la empresa privada. Y cuando se han hecho esfuerzos a esto, tú te acuerdas eh, las macetas que se crearon en el momento de la crisis, a donde Raúl soltó varias partes de la economía para que se hiciera eso, que después acabaron con eso. Esto se crea, pero en esto empiezo a ver una diferencia muy interesante, que es el propietario cubano pudiendo actuar o el proletario cubano pudiendo actuar como propietario, que tú y yo lo conocemos. Jorge Mascanosa siempre decía que nosotros teníamos que convertir el proletario cubano en propietario de su propio destino y de su país y de su tierra. Y entonces esto es una cosa que yo veo que es muy diferente. Y cuando empiezo a interactuar con la gente que estaban haciendo esto, que al empezar, te digo que era fascinante porque habían gente aquí que habían sido, que yo los conocí, que antes eran contrabandistas y ahora eran empresas, porque la ley cubana los comprendió. Tú y yo vimos este milagro también durante el Mariel, a donde venían gente que decía, no, este tipo era un delincuente en Cuba. Mentira, lo que era un biznero en Cuba y había caído preso, pero cuando caen aquí se hacen bizneros porque la ley lo permite y muchos de esos marielitos se hicieron muy exitosos aquí porque eran emprendedores naturalmente. Y tú y yo sabemos, porque ni tú ni yo somos emprendedores, que ser emprendedor no es fácil. Y en Cuba, aún más difícil. En Cuba menos. Y esta gente, pues me impresionaron cuando me reuní con ellos, cuando me puse a hablar con ellos, cuando traté ese tema con el gobierno de Cuba, me di cuenta que había una seriedad ahí, pero más allá, que pensaba que en este momento no era como en el pasado. Y José Antonio, yo quiero, José Alfonso, perdón, quiero decirte que es importantísimo entender eso, que no todos los momentos en la historia son iguales. Y esto es una cosa que el otro día, que yo te lo mandé el otro día, yo sé que tú lo leíste,
un artículo del Herald que escribió Nora Gámez sobre el crecimiento de las pymes. En cualquier otro lugar del mundo, menos en Cuba, el ministro de Economía se parara ante la televisión y dijera, esto es un éxito. Hemos transferido una gran responsabilidad del Estado, lo hemos transferido al empresariado cubano. Hemos creado, ahora van por 12.000 pymes. Esas 12.000 pymes representan casi 30% de las importaciones, representan ellos con los cuentapropistas y las cooperativas independientes, representan el grupo de trabajadores no estatal más grande del país y más allá representan la fuerza vital que yo pienso de Cuba. Y funcionan, están ganando dinero, están empleando personas, están pagando impuestos. Y esto, desafortunadamente, en el exilio nos hemos acostumbrado a decir que no ante saber qué es lo que es la pregunta. Y en este caso hemos tenido lo que es un éxito de lo que nosotros siempre hemos pedido. El otro día, Cuesta Morúa, que yo sé que tú lo conoces, y yo tuve la oportunidad de conocerlo aquí, personalmente, cuando yo era congresista, le di un paseo al Capitolio a las 11 de la noche, una noche que fue una experiencia muy bonita para ambos, y hemos mantenido la relación. Pero él dice, ¿cómo nosotros vamos a negar un éxito que es nuestro? Y también de Cuba, porque se ha logrado. Tú que vives en Europa, mañana el gobierno de España trata de, no sé, transferir 10% de los empleados estatales a nómina privada, y tú sabes que hay muertos en la calle. Sin embargo, en el caso de Cuba, en 2 años se ha transferido un porcentaje brutal de personas a nóminas privadas que están ganando más que lo que ganaban cuando estaban en el Estado, están siendo más productivos y están más independientes. Más independientes. Y déjame decirte, José Antonio y José Alfonso, y esto te voy a hacer la invitación, ya que me viene la ocasión. Yo sé que tú has viajado a Cuba. Me gustaría que fueras conmigo en una ocasión, y te prometo un tabaco allá, pero quiero que vengas para que veas esto, porque es una de las cosas que tú ves cuando ves las pymes o ves las empresas, que tú le miras a los ojos a estas personas, viven una realidad diferente, miran el mundo diferentemente. Yo sé que depende, y eso no está hablando mejor o menor, pero tienen futuro dentro de su propio país. Y la persona que ve futuro dentro de su propio país, pues se faja para eso, lucha por eso. Y eso hace una gran diferencia, particular en Cuba, donde la nación ha recibido, o el ciudadano ha recibido tantos golpes del Estado como de otras fuerzas. Pero fíjate, es que nos hemos pasado décadas diciendo en Miami, ojalá que los cubanos puedan tener su propio negocito, ojalá que los cubanos puedan emprender. Mira, después vamos a hablar de eso. Yo no descarto que dentro del grupo de las MIPYME haya alguna gente vinculada con el gobierno. No lo descarto. Pero te voy a decir una cosa. Y entre ese grupo va a haber comunistas también, porque son parte de la nación cubana. Y eso hay que reconocerlo. Te voy a hacer un cuento. El 26 de junio del 2019 yo llegué a Cuba. Desde España, el vuelo de Iberia se atrasó, llegó a las 9 de la noche. Yo fui a parar a una iglesia donde siempre voy a parar. Cuando llegué allí, a Paseo y 23, ya en la iglesia no había comida. Salí a caminar por 23. Todos los negocios del gobierno estaban cerrados. ¿Tú sabes dónde yo comí esa noche? En una MIPYME que está al lado de la pelota en 23 y 12. Y cuando pregunté, resulta que parece que son una gente de Miami que a través de los familiares habían invertido ahí. Comí excelentemente bien, pero además eso me garantizó no irme con el estómago vacío a la cama, porque La Habana no es Miami ni Madrid que tú comes. No, hay horas en que ya es difícil porque, oye, y me llamó la atención porque me llevé cosas para el desayuno y me las dieron unos containers plásticos y me dijeron, no, eso los manda el pariente de Miami. Chicos, mira, yo no tengo ningún problema. Al lado estaban vendiendo pan al día siguiente por la mañana y era una MIPYME también. No había pan en las panaderías, sin embargo, esa gente lo tenía. Mira, yo no tengo ningún problema eso. Yo te voy a decir una cosa y me voy a buscar el odio chino en Miami. A ver, espérate, ¿cuántos empresarios de MIPYME tú me dijiste que hay en Cuba? En este momento hay 12.000 y pico de permisos para pymes.
Ok, te lo voy a poner fácil. Si de esos 12.000 hay 4.000, fíjate, una suposición, que tienen vínculo con el gobierno cubano, mira, yo no voy a fastidiar al resto de los 8.000. Yo no voy a dejar que el barco se hunda por los malos y perder a los buenos. Además, esa gente están resolviendo de una manera u otra. Déjame, o sea, Alfonso, mira, si tú te pones como vocero de las pymes, yo cedo ese espacio, que tú sabes que aquí es difícil, tú lo puedes hacer de España, a donde es más fácil, y yo me dedico a otra cosa, mira, porque tú eres mejor comunicador que yo. Eso es lo que tú acabas de decir, es lo esencial. Lo que tú acabas de decir es lo esencial. La trinchera mía es esta, las comunicaciones. Te cojo la palabra. Si yo puedo ir, bueno, hasta ahora no me han negado la entrada otra vez, y yo puedo con mi teléfono allí hacer entrevistas y ver cómo se manejan esas MIPYMES, yo lo hago con mucho gusto para este canal y lo hacemos. Mira, dentro de la capacidad que yo tengo, que es limitada, voy a pedir a ver si se puede hacer. Por supuesto. Mira, déjame poner un momentico que la gente lo vea. Precisamente de los empresarios que tú llevaste a Miami, este documental de una gente en el interior, ahora no recuerdo, creo que están en Camagüey o Villa, no lo recuerdo, pero vamos a ver esta corporación. Dale. Vamos a ver un momentico. Dale. Agroindustrial La Ceiba es un proyecto de desarrollo local ubicado en la comunidad rural Plan Piña del municipio Ciego de Ávila. Hacemos comercio mayorista, minorista, exportamos carbón vegetal, hacemos comercio electrónico. Estas dos últimas las hemos tenido que implementar a partir de buscar divisas para invertir en el propio negocio nuestro. Convertido en una MIPYME privada cuya principal actividad es la elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas. Entre las distintas actividades en las que participa la empresa están la producción y exportación del carbón vegetal, la comercialización mayorista y minorista de todos nuestros surtidos, el cultivo de frutas, granos y vegetales y el comercio electrónico. Y hemos venido creciendo. Tenemos oficinas en La Habana, almacenes y ya tenemos un parque de transporte importante a partir del encadenamiento con empresas holandesas transportistas. Somos 84, tenemos 84 empleados, 32 mujeres, 24 jóvenes. Les decía, producimos frutas, vegetales, granos. 84 empleados, son 84 cubanos que ya no dependen del gobierno, bajo las circunstancias que sabemos que hay en Cuba, pero ya son 84 gente que no depende de un sueldo estatal. Correcto, así mismo. Te perdí, José Alfonso. No, está bien la cámara, está bien, no vires la cámara, que no, está es que bien. No me estaba entrando tu sonido, ok, ya lo tengo. Correcto, son 86 empleados, 84 empleados que ya no están en la nómina del gobierno, pero más importante, estaban en la nómina del gobierno y no eran productivos. Ahora no están en la nómina del gobierno, pagan impuestos y son productivos. Entonces, fíjate, no le quiero dar el crédito a Jorge Mascanosa, pero hemos hecho del proletario propietario, que es algo positivo. Son actores en la economía cubana, le dan diversidad. Y déjame decirte, cuando tú vayas a Cuba ahora te vas a dar cuenta que no cadece la diversidad. Lo que cadece es el capital, porque el obrero cubano y de la nación cubana está en quiebra. Pero mira, esta gente están creando riqueza. Para nadie es un secreto, que el modelo económico cubano es un fracaso. Mira, para ahí un momentico. Ajá. Porque este es el problema que nosotros los cubanos nos encanta entrar. Estamos enamorados con una muchacha bonita y queremos hablar de la verruga que tiene en la cara. Tú y yo queremos a Cuba. Pensamos que es una cosa bonita. Pero el que está en Cuba, tú no le tienes que explicar la cosa mala que está en Cuba. Yo sé que en Miami nos encanta. Mira el desastre, vamos a convencernos del desastre. El desastre está ahí, se ve. No solamente a nosotros, pero los que viven en Cuba. Así que yo no te tengo que explicar las condiciones que vive la nación cubana cuando estoy hablando contigo que conoce a Cuba. Yo sé que en Miami nos encanta seguir ahí, barrenar el mismo hueco. Pero eso lo sabemos. Ahora la pregunta, entre cubanos que queremos lo mejor para nuestra nación, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo nosotros hacemos nuestra nación productiva? Obviamente hay que cambiar el sistema de gobierno en Cuba, porque no funciona. Ya eso lo sabemos. Eso no solamente lo sabemos nosotros, lo sabe Díaz-Canel, y lo sabe de Díaz-Canel
hasta el que se montó en una balsa ayer para coger el gama entero de la nación cubana. Entonces, esa realidad, vamos a parar de hablar de lo que ya todos sabemos. Ahora, ¿cómo nosotros cogemos nuestro país? Porque, de nuevo, y esto lo dije el otro día, me entrevistó un colega tuyo que vive en España, Michel Suárez, y yo le dije a Michel, oye, si hay que matar al paciente para salvarlo, yo no juego ese papel. Y cualquiera que lo hace está loco. Si yo te digo, mira, José Alfonso, para salvar el brazo tuyo te tengo que matar, para dárselo a otro. No, ese no es. La realidad es que ese es nuestro país. Nosotros no queremos que ese país se destroce. Obviamente tenemos grandes discrepancias con el gobierno de Cuba. Algunos quieren cosas que yo no quiero en Cuba, otros quieren cosas que me parecen bien y otros no. Pero lo que tenemos que hacer como cubanos es decir, cómo nosotros buscamos un porvenir, que todos estemos contentos con ese futuro. No siempre, no todo. Y eso no quiere decir que acepto que el gobierno tiene que ser el que está. Pero lo que sí sé que ese es el que está. Y mi familia, mis amigos, mis coterráneos, mis connacionales, los cubanos vivimos de esa realidad. Y honestamente, lo he dicho en el pasado, si hay que hacer cosas horribles para llegar a esa fantasía, que la fantasía tuya es diferente que la mía, que es diferente que, no sé, la de Saavedra parado frente del Versalles. Son diferentes realidades, pero todos queremos una mejor realidad para el pueblo de Cuba. Entonces, hay que luchar para eso, hay que trabajar a eso. Yo no le quito el derecho a otros tener posiciones mucho más radicales que la mía o mucho más extremistas que la mía, tanto aquí como allá, porque tú te puedes imaginar que allá, igual que te tropiezas con elementos extremos aquí, que son amigos tuyos y míos, te lo encuentras allá, gente que se ponen a defender todo lo que ha hecho. Mientras nosotros vemos, con todo su derecho, tú eres congresista, mientras nosotros vemos que hay una bancada de congresistas, y en el caso del senador Rubio y Bob Menéndez, en el Congreso de Estados Unidos, que se oponen con todo su derecho a darle financiamiento a las MIPYMES en Cuba, a tratar de ayudar a esa gente. También dentro de Cuba, en el gobierno, hay un grupo radical que no quiere que esa gente sobreviva. Obviamente, o sea, se dan la mano las dos partes. Obviamente, así mismo. Así mismo, entonces, fíjate, y los que hablaste, los conozco todos, amistad un poquito muy cercano para algunos de ellos, pero obviamente tengo relaciones con todos ellos. Marco Rubio, conozco bien a Mario, conozco requete bien a María Elvira y a Carlos Jiménez. Los conozco. Y a Bob Menéndez mejor que eso. Pero la realidad es que la estrategia que hemos tenido no está funcionando. Entonces, uno tiene que decir, bueno, si esto no ha funcionado, ¿cómo buscamos uno? Porque si yo fuera el jefe de mi empresa o si yo fuera alguien que creara la política norteamericana y le digo, mira, tengo una estrategia para cambiar esto. Solo va a demorar 65 años para venir a fruición. Dice, tú estás loco y eso no es una estrategia. Eso es un rezo porque no es demasiado locado. Entonces, estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos hacer algo que funcione. Y como tú bien dices, por mucho tiempo. Desde Mascanosa a Mazantín y todo lo que va entre. Hemos dicho que la empresa privada era un fundamento para una futura Cuba más próspera. Bueno, ahí ha comenzado. No te digo que las pymes son la solución. Tiene limitaciones, demasiada regulación, demasiados impuestos, demasiados trabur. Todo lo que tiene una empresa en los Estados Unidos, multiplícalo por 10. Por eso es que cuando yo me tropiezo con un tipo que tiene un vive en Cuba, chapó, me quito el sombrero, porque hacerlo aquí ha sido difícil. Imagínate hacerlo allá. Y eso es precisamente lo que uno tiene que buscar, es buscar esa oportunidad para enseñar que hay un mejor camino, que no hacer cola para apoyo no solamente es una mala manera de darle comida al pueblo, es una ineficiencia en el sistema. El que está parado en una cola para comprar un pollo 24 horas, dejó de trabajar 12 horas para conseguir ese cuarto de pollo. Entonces, eso no es productivo, no crea riqueza, no crea futuro. Lo que crea es una desesperación y una dependencia en el Estado, que ningún Estado es bueno haciendo esto. Y esto yo sé que puede ser que es cosa que gente ha oído. Pero señores, en los Estados Unidos, el gobierno no tiene restaurantes.
dentro de las oficinas del gobierno de los Estados Unidos, el gobierno no tiene restaurante. Hay un restaurante ahí, pero el gobierno no lo corre. Entonces, ¿qué hace el gobierno de Cuba? Teniendo restaurantes, teniendo hoteles, metido en todo punto de la sociedad cubana que es innecesario. Y lo que hemos visto, por ejemplo, los panaderos en Cuba. Hoy en día, un porcentaje enorme del pan que se come el cubano de todos los días, esa harina la importan las MIPYMES. Producen el pan en la panadería local. Se llevan una porción de ese pan para vender a privado y le dejan el resto para dar al pueblo que quiere esperar en la cola. Pero imagínate que eso quites la cola. Imagínate que si nosotros podamos hacer un sistema a donde todo el mundo va a la esquina y recoge su pan, porque ahí hay pan y sobra pan. Y eso es precisamente lo que tenemos que aspirar. Y yo sé que eso es difícil. Para ti, para mí no es difícil. Pero para los que han sido convencidos del sistema que existe en Cuba, que de alguna manera no ha llegado a lo que ellos quieren por los americanos, enseñarles que no, están equivocados. Lo que se da cuenta uno cuando ve las pymes es decir, si lo puede hacer la pyme, ¿por qué no lo podemos hacer yo? Si las pymes han podido importar toda esta comida sin costarle un centavo al gobierno cubano, ¿por qué no puede la nación entera? Igual que, ¿por qué no damos incentivos para que sea más productiva la nación cubana? Congresista, esta semana, el lunes, hubo una conferencia de prensa, si mal no me equivoco, el lunes, de propietarios de MIPYMES en Cuba, donde ellos han reiterado que no están vinculados al gobierno. Mientras tanto, del otro lado, lo que se dice que simplemente las MIPYMES tratan de enmascarar a empresarios y funcionarios del gobierno cubano. Vamos a analizar esas dos cosas porque es parte de la entrevista, ¿no? Vamos a analizarlo, sí. Vamos a analizarlo. Mira, te voy a dar sin decirte más y no faltarle respeto a la congresista Salazar. Ella tuvo una audiencia. En esa audiencia, de nuevo, me sentí orgulloso como el Departamento de Estado del presidente Biden defendió las MIPYMES. Hablaron de las MIPYMES, dijeron lo que están haciendo, como son cosas interesantes, innovativas, que crean oportunidad para el pueblo de Cuba. Y entonces la persona que estaba argumentando contra eso era María Elvira. Y entonces, cuando acaba la audiencia, yo, porque la conozco desde la universidad, pues fui y la saludé. Ella fue amable como siempre y me dijo, oye, yo tengo 50 gente que quieren hacer MIPYMES y no los dejan hacerlo. Y yo, bueno, María Elvira, con mucho gusto. Si tú me das los nombres de esas pymes, yo cuando visite a Cuba, pues me reúno con ellos y veo cómo los puedo ayudar a insertarse en ese proceso, a encontrar otras maneras de hacerlo. Pero entonces le pedí, igual que te pedí a ti, tú pudieras recibir a esta gente si pasan por aquí. Y me dijo, sí, cómo no, yo lo hago. Eso es lo que debemos estar haciendo. Después me dijo que no, después escribió un Twitter. Porque le cogió miedo a Miami. Te dijo que no porque le cogió. Yo sí lo digo. Oye, para vivir en miedo. No tengo piedad con ella. Mira, para vivir en miedo, vivo en otro lugar. A ver, discúlpame, yo aquí no tengo piedad con ella porque ella ahora critica las MIPYMES y critica estos esfuerzos, pero bastante que se sentó con la gente del gobierno cubano para negociar una corresponsabilidad y demás. Que no me venga con ese cuento, pero no quiero, porque estás tú... Vámonos a perder tiempo en eso. No voy a perder el tiempo en eso. Mira. Y todavía le tengo, fíjate, y le tengo mucho afecto a María Elvira, en una manera personal. Conozco a sus hijas, la he conocido ella, he conocido varios de sus maridos, he estado en su casa a comer, he conocido amigos de ella, he compartido con ella. Yo también, en el pasado. Entonces, yo una pregunta, porque la audiencia aquí es una audiencia que podrá estar en desacuerdo, pero una audiencia muy respetuosa. De hecho, hay gente aquí que están pidiendo que tú regreses al Congreso, y eso lo dices al final. Pero bueno, tú estás igual que yo no regreso a la televisión ni loco. Una pregunta. Sí. Si yo no puedo conseguir que tú regreses a Miami para quedarte, así que... No, bueno, no, yo no me he ido. Yo no, fíjate que yo los temas que trato, yo vivo aquí. Bueno, vamos a hablar después del programa porque te voy a hacer una oferta para ver si te puedo traer para acá. ¿De dónde sacan las divisas? ¿De dónde sacan las divisas? Están preguntando. Bueno, mira, okay, vamos a hablar de eso porque lo interesante es la entrevista que pusiste. Da un poquito de explicación a eso y quiero explicar eso. La razón que él, cuando él se pone a hablar, dice, nosotros tenemos un portal, ¿no? Un portal en el Internet. Es precisamente que las MIPYMES que están funcionando eficazmente tienen una manera de convertir su labor en o dólares o euros
haciendo pasarelas fuera del país. Ese dinero se queda fuera del país para comprar más productos para entrar al país. Ahora yo te voy a hacer un escenario. José Alfonso Mora tiene una MIPYME en Cuba que vende, vamos a decir, pollo. Entonces en esa MIPYME tú todos los meses vendes 3 contenedores de pollo. Si tú lo vendieras en Cuba, el costo tuyo de convertir esos pesos cubanos, vamos a empezar, el riego, que es ilegal. Segundo, el costo, ¿por qué es ilegal? Tercero, la pasarela por fuera cuesta mucho menos. Pero regresando, perdón, me brinqué. Primero, es ilegal. Segundo, el costo de eso está en el precio de ese intercambio de dinero. Y entonces, el pase de frontera es caro, no pasar el dinero. Entonces, ellos ponen una pasarela afuera precisamente para que el dinero que está afuera se quede afuera para comprar más productos, para poder hacer oferta a la nación cubana y a sus compradores fuera y dentro de Cuba. Y por eso es que forman una pasarela. Entonces, de nuevo, vamos a regresar al cuento, al ejemplo que tú eres un tipo que vendes pollo. Entonces, tú al fin del mes, tú tienes que mandarme, no sé, vamos a decir que vendes 3 contenedores de pollo, te salen baratos, cada contenedor te cuesta $40,000, 3 contenedores son $120,000. Tú tienes que, ese dinero tiene que haber estado en algún lugar fuera de Cuba para poder pagar eso. Entonces, en el caso tuyo, tú tienes una pasarela afuera. Tú vendes ese pollo a familiares cubanos que están fuera del país. Eso a fin de mes se acumula el dinero y tú lo mandas a una persona que te compra más pollo y te lo manda a tu MIPYME para que tú puedas seguir el sistema. Y precisamente ese dinero está ahí. Pero fíjate, no te quedes trabajo, porque lo que tú pagas por ese pollo afuera es mucho menos. Entonces tú le ganas, tienes ganancia para mejorar tu local, para poner empleados, para traer otro surtido. Y eso está llegando a Cuba. Y entonces hay un concepto económico que es erróneo, se ha aprobado por todas las leyes económicas, aunque sigue como le dicen, los americanos le dicen common knowledge, ¿no? El sentido común. Déjame decirte, el sentido común es una de las cosas que menos sentido tiene y no es común. Entonces, la realidad es que cuando llega ese pollo a Cuba, llega un valor, sea el pollo que quita el hambre, sea ese producto que está ahí físicamente, pero es algo que llegó a la economía. Eso no quiere decir que no hay otra manera de ser más productivo con la inversión, pero es una inversión que llegó al país. Es una remesa en otra forma, pero es una remesa que quita hambre, que llega a donde debe ir, porque es a donde lo enviaste, y que está dándolo en este momento, gran parte de la proteína cubana está llegando precisamente por ese método. Mira, hoy día hay un informe que dice que las importaciones del sector privado superan las del sector estatal. Yo hice esta gráfica, que es de datos oficiales. En el 2021 fueron 304 millones en compra. En el 2023 ya sube a 342. El mes de noviembre pasado fueron 28.600.000 y en diciembre subió a 45.200.000. La pregunta que mucha gente hace, yo sé la respuesta, pero quiero que tú la digas. ¿Esto no viola el embargo en lo absoluto o es una forma de violar el embargo? No, esto no viola el embargo en el absoluto. Y déjame decirte, es una de las cosas del embargo, fíjate, que si tú eres alguien que crees en sanción, y que ya yo no soy de esa persona, pero si tú crees en esta sanción, esta excepción hace precisamente lo que tú querías. Lo que hace es poner capital en manos de los privados precisamente para hacer cosas privadas, para desarrollar su negocio, para desarrollar su familia, su casa, su barrio, hacerlo mejor. Entonces, eso es algo que me parece que también quisiera el gobierno de Cuba, porque la empresa privada lo hace más eficiente. Ahora, he tenido gente que me dice, no, el precio que pagaba Cuba era mucho menos porque hacían compras multitudinarias y entonces el precio les salía mucho mejor. Eso no es verdad. El precio que están recibiendo hoy es más o menos el precio que pagaba el gobierno de Cuba. La diferencia es que los privados son aún más eficientes. No hay robo, no se desperdicia, no se echa a perder, llega al consumidor enseguida y tiene una cadena de valor agregada. Primero, el que te la manda. Segundo, el que te la recibe. El camión que te lo lleva a tu lugar. El camión que la persona que lo sortea en ese lugar.
la persona que entonces lo escoge para dónde va a ir y la persona finalmente que recibe el producto. En esa cadena hay cientos o miles de cubanos que trabajan para efectuar. Estoy hablando de la comida nada más. Ahora quieres hablar de la gente que está mejorando casa en Cuba. Fíjate, el grupo más grande de pymes no son la gente que importan comida que tú y yo conocemos. Son las pymes de construcción en Cuba. Y son gente que yo me he tropezado con ellos. Oye, quiero comprar un contenedor de cemento, un contenedor de pintura, un contenedor de esta cosa, esta otra cosita, que es buenísimo, porque es igual que aquí en Miami, ¿no? La mayoría de los cubanos trabajamos en negocios asociados, en algún sentido, con la construcción. Si no eres un contratista, eres un vendedor de casa. Si no eres un vendedor de casa, eres un banquero que da préstamos sobre esas casas. Si no eres un vendedor de casa, eres un tipo que provee muebles para esas casas, aparatos electrónicos para esas casas. Y por ahí el número es infinito de cosas que más. Y eso es lo que uno se da cuenta que está pasando con las pymes. Todos los días son más, todos los días proliferan diferentes áreas de la economía cubana y todos los días traen más producción a Cuba. Y eso no requiere que uno sea productivo en Cuba, pero sí lo están siendo. Y precisamente si el gobierno de Cuba concebiera por ejemplo, el área de agricultura, ampliarle y dar más garantías, pues tuviera que las millones de hectáreas que hay cubiertas de marabú en Cuba, pronto ese marabú fuera hecho carbón y esas tierras estuvieran produciendo comida para el pueblo de Cuba. Una última pregunta porque terminamos el tiempo, que acordamos que iba a ser hasta 9 menos 5, bueno, aquí 9 menos 5, allá a las 3 menos 5. Congresista, usted ha dicho varias veces, yo creo que nadie puede tener duda, habrá diferencias, pero que Cuba necesita cambios políticos. Yo soy de los que creo que los cambios políticos vienen por una apertura económica y usted de los que piensa así. ¿Cómo ve usted? Usted ha ido a Cuba más recientemente que yo, ha tenido la oportunidad de plantearle estas cuestiones como la liberación de presos políticos y demás del 11J al propio Miguel Díaz-Canel. Usted de los que piensa, ¿cómo ve usted el futuro a mediano, a largo plazo de Cuba? Y si piensa que estas aperturas económicas, aunque en las MIPYMES haya un grupo de gente que simpatiza con el gobierno o que tiene que ver con el gobierno, no lo descarto, pero ¿usted cree que estos cambios, estas aperturas económicas pueden un poco ayudar a futuros cambios dentro de la sociedad cubana un poco más allá? Tengo varias respuestas. Primero de todas, y la más básica es, la estrategia que tenemos no ha estado funcionando. Y entonces, uno tiene que decir. Entonces, segundo, muchas veces nosotros hemos vivido con el concepto del acto mágico. El día que desaparezca Fidel Castro de la escena política, Cuba cambiará. Eso no pasó. Y tú y yo vivíamos eso. Estábamos en cuartos donde esa discusión, horas de horas dando vueltas. No Castro, no problem, ¿te acuerdas? No Castro, no problem. Y entonces vino el hermano, y tampoco. Y ahora está Díaz-Canel y detrás de él seguirá otro. Bien o mal, diferente, ese no es el punto. El punto es que la estrategia nuestra es, de alguna manera, participar en ese futuro. Y mi interés es hacer bien, no mal. El concepto que implantó Fidel Castro en la lucha por la liberación de Cuba, que es el concepto de montarte en un bote, aparecerte, coger para el monte y rezar. Todo el mundo estuvo imitando esa estrategia por muchísimo tiempo y no lograron nada. Después de eso vino la estrategia más canosa, ¿no? Ir a Washington, hacer cabildeo, hacer cosas, muy exitosa en su espacio, pero no llegó al éxito que él quería, que era ver un... A ver, ¿qué pasó ahí? ¿Oh? No se escucha, congresista, no se escucha. Ahora sí, ahora sí. Espérate, ahora sí. Déjame quitar esto aquí. No, está bien, déjalo así, que está bien. Okay. Ahora se escucha. Entonces, en este caso, te estoy dando el argumento básico que debemos todos comprender. Ninguno de nosotros quiere hacer mal. Que yo sé, y nunca voy a ser yo tan aterrante como el poder que tiene un gobierno, de cualquier lugar, más allá de Cuba que ya conocemos. Entonces, nosotros tenemos que buscar esos espacios a donde los dos podemos hacer bien. Y aquí no los hemos encontrado. Entonces, puede ser que mañana Cuba destruya esto y entonces enseña la naturaleza que algunos piensan del gobierno de Cuba. Yo pienso que en este momento el gobierno de Cuba
necesita de ellos, requiere que ellos estén ahí. Y entonces esa realidad tenemos que usarla. Ese espacio lo tenemos. Y ese espacio, por bien o por mal, ahí está. Vamos a usarlo. Y en ese pequeño espacio vemos cómo sigue incrementando las personas, el efecto, la posibilidad. Porque en este momento hay pocas cosas que están funcionando en Cuba. Esto sí está funcionando. Y esto funciona no por algo más que el gobierno de Cuba lo permitió y los que viven fuera de Cuba entraron en ese espacio, trabajando con gente dentro de Cuba y han creado un espacio increíble. Eso tenemos que usarlo porque eso es una victoria para nosotros y para nosotros a esas personas en Cuba que quieren ver un mejor futuro para la nación cubana. Antes de darte las gracias y despedirte, quiero decir dos cosas, que es lo que yo he leído. Si no son ciertas, me puedes desmentir. Primera, los empresarios, las MIPYMES en Cuba no solo importan desde Estados Unidos, también desde España, Correcto. desde China, desde otros países de Europa, pero desde Estados Unidos, escuchen esto, las mayores importaciones para MIPYMES desde Estados Unidos vienen de empresas radicadas legales en Estados Unidos, no violan el embargo, en Hialeah y Miami. Ahí se las dejo, en Hialeah y Miami, y dan trabajo a gente también en Hialeah y Miami. Y no están violando la ley porque ninguna de esas empresas pueden abrir y pueden tener una licencia, y más con el escrutinio que hay en Miami, si no hacen las cosas legalmente. Así mismo. Congresista, muchas gracias. Después vea el programa y vea los comentarios. La mayor parte han sido positivos. La gente quiere que usted regrese al Congreso, pero yo sé que no va a regresar. Pero me gustaría tenerlo más a menudo por aquí, porque estas cosas es bueno plantear. Cuando tú quieras, José Alfonso. Y gracias por la oportunidad de compartir con tu audiencia. Muchas gracias, congresista Joe García.